conecten un poco tarde o que por diferentes motivos no hayan podido conectarse. Entonces, como les comentaba, vamos a ver hoy juegos dinámicos. Veamos, el primer juego nos dice: dos cadenas de supermercados, Mega y Super, compiten en una ciudad pequeña. Mega decide primero si fijará un precio alto o un precio bajo. Después de observar esa decisión, Super decide si entrar al mercado o si se mantiene fuera. Entonces, por ese lado ya nos vamos dando cuenta que en el mercado ya hay una empresa establecida, en este caso es Mega, y él va a fijar, tiene dos posibles estrategias: fijar un precio alto o un precio bajo, mientras que Super tiene otras posibles dos estrategias: es si va a entrar al mercado a competir o si no entra al mercado. Entonces nos dice respecto a los pagos: los beneficios se determinan de la siguiente forma. Si Super no entra con precio alto, Mega obtiene un beneficio monopólico de 120, ya que al no entrar Super va a ser el único supermercado dentro del mercado, no va a tener competidor. Y con precio, si hace precio bajo, obviamente no tiene competidor, pero al poner precio bajo, obviamente va a tener menos beneficios. Por otro lado, si Super entra, al tener Mega ya competencia, entonces nos dice que si Mega elige precios altos, Mega obtiene 60 y Super 50, mientras que si elige cobrar precios bajos, Mega obtiene 30 y Super 20. Nos dice que presentemos el juego en forma de diagrama de árbol. Ya sabemos que al ser un juego dinámico, un juego secuencial, la forma más adecuada para poder presentarlo es a través del diagrama de árbol. Ya justo ya lo hemos visto en clases pasadas, incluso les vino una pregunta teórica sobre ello en su práctica calificada. Entonces, veamos respecto a podríamos tomarlo de la siguiente forma. Por ejemplo, hay diferentes formas de graficar, ¿ok? El diagrama de árbol, en algunos libros lo van a ver de esta forma, de forma horizontal. O en algunos casos van a verlo de forma vertical. Es exactamente lo mismo, ¿no? Ya ustedes adecúan a lo que mejor les parezca, o para guardar similitud con lo que ya han hecho, ¿de qué forma lo utilizan con el profesor Carlos? ¿De forma horizontal o de forma vertical? Para guardar la misma estructura. Vertical. Casi siempre lo trabajamos verticalmente. Ok, perfecto, entonces hagámoslo de esa forma. Entonces, nos dice que primero, la empresa que va a decidir primero es Mega. Entonces, voy a ponerle M, es quien decide primero, y tiene dos posibles alternativas, dos posibles estrategias: cobrar precios altos o cobrar precios bajos. Y luego, sabiendo ya esa información, la empresa Super, la vamos a poner S, va a poder decidir. En ese caso va a decidir. Otra forma de representar el juego también es esta. Algunos lo ponen de esta forma. Dependiendo del libro que tomen, también se puede representar de esta forma, ¿ok? No hay mayor dificultad en hacer los cambios. Entonces, la empresa S va a tener dos alternativas: si va a entrar al mercado o no entra al mercado. Por un lado puede entrar, o por otro lado puede decir no entrar. Y es allí donde vamos a saber realmente los pagos, donde vamos a colocar los pagos que le corresponden a cada uno de ellos. Lo primero es estructurar bien el árbol. Si hay, ya saben, si la primera empresa me hubiera tenido tres alternativas, hubiera sido de esta forma, ¿no? Imaginemos que hubiera tenido la alternativa A, B y C, y luego la empresa
Por ejemplo, ya teóricamente les vino algo similar en su práctica calificada 1. ¿Qué pasa si M elige A? Si M elige A, de repente te dicen, ¿sabes qué? Los pagos, solo como ejemplo, ¿ya? Para que no vaya a ser que les venga algo similar en el parcial. Solo como ejemplo, ¿qué pasa si te dicen que los pagos, si M elige A, te dice que los pagos son M tiene 30 y B 20. La empresa, perdón, S. Este es el pago de M y este es el pago de S. Pero si M elige B, entonces, ¿qué pasa? Que lo siguiente que sea que la empresa S puede elegir, no lo sé, imaginemos que puede elegir estrategia X, Y, Z. Entonces el gráfico hubiera sido algo así. Y si M elige C, luego S puede elegir, imaginemos, pueden ser diferentes casos, ¿eh? No siempre van a tener para cada opción las mismas estratégicas. Imaginemos que aquí entonces sale, si M elegía C y luego S elige, imaginemos otras dos estrategias P y Q, entonces hubiera sido de esta forma. Aquí sería X, Y, Z y aquí P y Q. No siempre van a tener exactamente, porque en un lado tiene X, Y, Z, en el otro lado, en el otro nodo, no necesariamente va a tener X, Y, Z, pueden ser diferentes. Nodos se les llaman a estos puntitos, como ustedes ya pueden haber visto en la clase teórica. Entonces tengan presente eso. No necesariamente siempre ambos van a tener que decidir, como en el caso de A, y acá ya hay un pago para ambos jugadores, o si elige B, por ejemplo M, aquí va S, la decisión de S, por ejemplo, en un nodo puede tener 3 decisiones y en otro nodo puede tener otras 2 diferentes. No siempre van a ser iguales, como en el caso que estamos poniendo en el ejercicio 1. Solo para que les quede de ejemplo y tengan una visión eh, más detallada de todo lo que puede pasar. Y algo más, que también les vino en el examen y también lo habían visto tanto en la parte teórica como también lo habíamos señalado en la parte práctica, que hubiera sido si se toma la decisión simultáneamente. Si estas decisiones se hubieran tomado simultáneamente, ¿qué se hace? Se ponen estas líneas, ¿verdad? Esas líneas significa que se toman las decisiones de forma simultánea. Si no están, quiere decir que primero se toma una y luego se toma la otra. Solo como para recordar y refrescar los conocimientos que ya tienen. Ahora entonces continuemos con el ejercicio. Esto de aquí es aparte, eso lo voy a dejar ahí, pero eso ya es aparte, no es parte del ejercicio. Solo para que lo tengan en cuenta. Bueno, veamos, entonces nos dice, veamos con los pagos, nos dice, si Super entra, perdón, si Super no entra, quiere decir esto de aquí, esto que estoy sombreando, nos dice, con precio alto, Mega obtiene un beneficio monopólico de 120. Ok, ya sabemos entonces que es para los casos donde no entra, NE. Pero te dicen, para precio alto, quiere decir que es esta rama. Cuando M decide A y cuando S decide no entrar, te dicen que el beneficio monopólico es de 120. Entonces el primer jugador obtiene 120 y el otro obtiene 0. También hay formas de representar los pagos. También lo estoy poniendo acá 120, significa el primer jugador, 0 el del segundo. Si hubiera un tercer jugador y hubiera sido 30, se hubiera puesto así. Otra forma de representarlo es como pareja ordenados, ¿no? 120,0, cualquiera de los dos. En este caso los voy a poner de la otra forma para que sea más fácil al momento de graficar para mí. 120 para el primero y 0 para el segundo. Luego nos dice, con precio bajo, Mega hubiera obtenido 80. Entonces ya no por este nodo, sino por este de aquí, cuando Mega decide cobrar precios bajos y luego ese no entrar, te dice que Mega obtiene 80. Y si ese no entró, obviamente va a tener de pago 0, porque no entró al mercado. Si no entras al mercado, no hay posibilidad de que tengas beneficios. Ahora nos dice, si Super entra,
que sería estos casos, nos dice, si Mega elige A, es decir, precios altos, Mega obtiene 60. Recordemos que Mega es el jugador 1, o el que decide primero, por lo tanto ponemos primero su pago, es 60. Y Super recibe 50. Ahora, ¿qué pasa? Nos dice si S decide entrar, pero Mega decide precios bajos. Entonces corresponde que Mega obtenga 30 y que Super obtenga 20. Entonces con ello ya planteamos cuál es nuestro juego. ¿Cuál es el juego? Ya presentamos el juego, ya tenemos todas las estrategias posibles con sus respectivos pagos. Y ahora la parte B nos dice, determine el o los equilibrios de Nash perfectos en sus juegos. Para que ustedes lo hagan más rápido, o simplemente para hacerlo más rápido, vamos a hacer la B sobre E, también sobre el mismo gráfico. Ustedes ya saben que cuando hacemos este tipo de juegos dinámicos, la forma de resolverlo es inducción hacia atrás. Vamos a resolverlo teniendo en cuenta primero la decisión que va a tomar el jugador que decide al final y luego vamos a ir retrocediendo poco a poco. Es decir, de la siguiente forma. Una consulta, por ejemplo, si ustedes tienen este juego, ya, imaginemos esto de aquí. AB, aquí S, y aquí imaginemos que es N, aquí N, es otro juego, ya cualquiera. Imaginemos que, por ejemplo, yo voy a elegir por aquí N, quiero elegir que ese es el mejor juego, mi mejor estrategia. ¿El profesor qué hace? ¿Tacha E o tacha el que elige? ¿Tacha el que elimina o tacha el que elige? El profesor Carlos. Tachamos el que elimina, el que no es preferible. El que no es preferible lo tachan. Ok, está bien, como eliminándolo. De acuerdo, vamos a seguir la misma metodología. Entonces, regresemos al ejercicio. Voy a poner con otro color. Veamos, entonces, como dijimos, sabemos que primero vamos a trabajar con los pagos del último jugador, del que elige último. Y sabemos que esos pagos son los que están en la parte de abajo, 50, 0, 20 y 0. Vamos a ver en cada nodo qué es lo que va a preferir. Primero vemos el nodo de super entre este primer nodo. ¿Qué pasa? Entre entrar y no entrar, ¿qué va a preferir ese? Super. ¿Va a preferir el pago de 50 o el pago de 0? Obviamente va a preferir el mayor pago, ¿cierto? Va a preferir entrar, porque si entra en el primer nodo, que está sombreado, ¿qué va a pasar? Estoy señalando de rojo. En ese caso, va a tener 50, es preferible a tener una ganancia de 0. Por lo tanto, va a elegir entrar. De tal manera que eliminamos no entrar. Esto lo eliminamos. Ahora veamos el siguiente nodo. Veamos el otro nodo de la derecha. Tiene la posibilidad de, si entra, tener un pago de 20 y si no entra, tiene un pago de 0. Obviamente va a elegir el mayor pago, por lo tanto, vamos a eliminar no entra. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Si entienden esta lógica, van a entender todo. Todo claro, profesor. Perfecto, entonces continuamos si no hay preguntas. Ahora, como ya hemos eliminado eso, es como si tuviéramos lo siguiente. Vamos a hacerlo de forma directa, pero es como si tuviéramos ahora lo siguiente. Es como si tuviéramos ahora esto de aquí. Como ya sabemos qué pagos hay, ahora es como si hubiéramos tenido estos pagos, 60-50 y 30-20, que son los que quedan, ¿verdad? Son los que han sobrevivido a realizar la comparación de los pagos por inducción inversa. Prácticamente entonces, ahora, ¿quién va a decidir en esta parte? El que decide es M. Entonces, vamos a tomar esa decisión en base a
lo que vaya a decidir M al primer pago. ¿Qué es mayor, 60 o 30? ¿Qué es lo que le conviene? Obviamente va a elegir el mayor pago, 60, por lo cual se elimina B. Entonces, bajo esa lógica, B se elimina, teniendo que solamente sobrevive un... bueno, ya tenemos con eso el equilibrio de Nash, perfectos en sus juegos. Podemos hacerlo de forma directa, como lo hemos hecho en la parte superior izquierda, o si aún no se sienten tan cómodos de hacerlo diferente, de forma directa pueden hacerlo de esta forma, ¿no? Van eliminando y van achicando su diagrama de árbol, como ustedes prefieran. Entonces, ¿cuál sería el equilibrio de Nash perfecto en subjuegos? Como vemos, el equilibrio de Nash perfecto en subjuegos va a ser el siguiente. M va a elegir A, mientras que Super va a elegir E. Podríamos poner aquí, después de B, después de A. Voy a borrar esto de aquí que les he puesto. Hay diferentes formas de poder representar el equilibrio de Nash perfecto en subjuegos. Uno es que S decida E después de elegir A, es decir, esto de aquí, elige E después de elegir A, o lo otro es I, E después de B. Ya sabemos que nunca se va a elegir B, pero recuerden que esto de aquí todavía sigue, está allí, se eligió en algún momento. Es por eso que de todas maneras se pone. Pero ya sabemos que al final, ¿cuál es lo que en realidad sí se va a poder elegir? Va a ser esto de aquí, lógicamente. Porque no vas a poder elegir este E en rojo, porque lógicamente no vas a elegir a B nunca, porque ya vimos que se elimina. No va a ser la elección racional, pero dentro del equilibrio de Nash perfectos en su juego, de todas maneras se considera. Eso se considera, ¿por qué? Porque tiene un uso de luego, vamos a verlo más adelante, que hay estrategias que pueden servir como amenazas, amenazas reales, amenazas, como hay amenazas no creíbles de poder elegir ciertas estrategias. Es por ello que aún así se considera. Y luego ya más adelante vamos a considerar justamente hacer ese análisis si hay amenazas creíbles o no, pero eso corresponde a un tema posterior. Hay diferentes formas de representarlo. No sé, en otro caso, otras formas es como que A, y luego, por ejemplo, el otro elige E y E, por ejemplo. O también a otra forma es, por ejemplo, no sé cuál sea la notación que están utilizando, que por ejemplo primero se usa A, E y luego B, E. Esto es el jugador 1 y esto es el jugador 2. Hay diferentes formas de representarlo, ¿ok? Utilicen, ya saben, para su examen parcial, la notación que estén utilizando con el profesor Carlos. Les voy a agradecer, Sebastián, si para la siguiente clase, por ejemplo, luego que ya tengan su clase teórica de la siguiente semana, me puedas mandar el pantallazo solamente de la respuesta, por ejemplo, de él cómo representa el equilibrio de Nash, ya sea perfecto en su juego, ya sea el equilibrio de Nash en estrategias puras mixtas, o el ejercicio que hagan, para luego yo utilizar la misma estructura como respuesta.
Por favor, te lo pediría, te lo agradecería mucho. Pero como les digo, para el parcial utilicen lo que usa el profesor Carlos. Luego, resolverlo ha sido fácil, no es muy complejo, como han visto. Ahora entonces pasamos al ejercicio 2. Si no hay preguntas. Si hay preguntas, me la van haciendo mientras voy colocando el siguiente ejercicio. Creo que todo claro. Perfecto. De igual modo, le estaré mandando el pantallazo por correo sobre Sí, cómo gracias. resuelve el profesor. Sí, solamente de, como te digo, de las respuestas para tener la misma anotación. De acuerdo. Muchas gracias. Ok, ya si no hay otras más preguntas, veamos lo siguiente. El ejercicio 2. Vamos a ver que es un ejercicio muy similar a lo que ya vimos en la última práctica dirigida. Nos dice, dos empresas, E1 y E2, producen un bien homogéneo y compiten en cantidades. Cuando nos dicen que ya compiten en cantidades, por ahí tenemos opciones. Por ejemplo, si ambos deciden a la vez, vimos que es un modelo o competencia lo Cournot. Pero también hay otro modelo en que compiten en precios. Como también hay un otro caso que es cuando compiten, uno es una empresa líder y el otro es una empresa seguidora. Entonces ya vimos la última práctica dirigida, dos empresas que producen bien homogéneo y compiten en cantidades y deciden a la vez, es un modelo de Cournot, que justamente nos lo van a pedir aquí también como para recordar. Pero también hay otra empresa que es otro modelo que se llama líder seguidora, que es de Stackelberg. Stackelberg en ese caso es, hay una empresa líder que decide primero y luego hay una empresa seguidora que sigue los movimientos de la líder. Por ejemplo, imaginemos en el mercado una empresa que innova constantemente. Hay empresas, por ejemplo, eh, por ejemplo, en celulares. Sabemos que hay tres empresas que son, por decirlo así, las líderes que siempre están innovándose, que siempre tratan de sacar algo nuevo, ¿no? Sabemos que son dos, tres. Entonces, pero sabemos que en el mercado hay muchas marcas de teléfonos celulares. Y los demás lo que no invierten tanto en tecnología de inversión y desarrollo no son las líderes, pero sí se acomodan a lo que van desarrollando los otros, ellos se acomodan y luego ya lo van a implementar. Ya no gastan tanto en inversión y desarrollo, se demoran quizás meses o un año en implementar lo que los otros ya han sacado, pero la ventaja es que no tienen tantos costos en inversión y desarrollo. Pero por otro lado es que quizás tienen menos participación de mercado. Ese es el modelo líder-seguidor en la realidad. Entonces, veamos, nos dan la demanda inversa de mercado, lo vemos por aquí, eso se cumple si Q es menor de 60, porque caso contrario, si Q fuera mayor a 60, el precio sería negativo, ¿verdad? Y eso es imposible. Sabemos que no hay precios negativos en el mercado. Aunque dato curioso, por ahí podrían averiguarse qué pasó con los valores de futuro del petróleo en la época del COVID. Fue un caso curioso. Sí llegaron a ver precios futuros. Precios futuros es, yo me aseguro, te voy a comprar, no ahorita, no es que lo compre ahorita, sino un futuro es algo como un tipo de seguro. Oye, te voy a comprar de aquí a un año tanta cantidad de algo, de algún producto, al precio, fijemos ahorita el precio y yo te lo voy a comprar en el futuro, en un año, 2 años. ¿Para qué sirve eso? Porque te liberas de riesgo, porque tú no sabes si en un año, 2 años, cuánto va a ser el precio del petróleo, por ejemplo, ¿no? Puede variar. Hubo un caso muy raro en que los precios de petróleo sí llegaron a valores negativos, pero eso también tiene una explicación para los curiosos. Bueno, sigamos entonces. Nos dice entonces que luego sabemos que Q mayúscula es la suma de cantidades que produce cada una de las empresas y nos dan la función de costos de cada una de ellas. Ambos tienen la misma función de costos, son simétricas y son lineales. Entonces nos piden primero
poder determinar la función de beneficio. Sabemos que es algo nada complejo. Para la empresa 1 le vamos a poner beneficio 1. ¿A qué va a ser igual? Sabemos que es igual a precio, que es la cantidad que produce la empresa 1 por el precio que cobra, pero el precio viene determinado ya por la cantidad del mercado, ¿no? No es que una empresa va a cobrar un valor y la otra empresa otro valor, porque recordemos que son bienes homogéneos. Entonces, precio por cantidad menos ¿qué? Menos el costo de la empresa 1. Entonces, simplemente resolvemos esto. Ya tenemos algunos datos. Sabemos que es QSUT 1 por, sabemos cuánto es P porque tenemos la función de demanda inversa. Va a ser eso multiplicado por 120 menos 2 veces Q mayúscula, pero sabemos que Q mayúscula es igual a QSUT 1 más QSUT 2. Y le tenemos que restar el costo. Y sabemos que su costo es 20 QSUT I. En este caso, como hablamos de la empresa 1, va a ser menos 20 QSUT 1. Resolviendo un poco, para hacerlo un poco más pequeño, podemos llegar a que todo esto es igual a ¿cuánto? Vamos a hacerlo paso a paso. Por aquí, 120 QSUT 1 menos 2 QSUT 1 al cuadrado, porque este va a multiplicar a este. Es como que 2 QSUT, menos 2 QSUT 1 va a multiplicar a QSUT 1 y a QSUT 2, por lo tanto va a ser menos 2 QSUT 1 al cuadrado menos 2 QSUT 1 por QSUT 2. Y menos el costo. Menos 20 QSUT 1. Lo cual podemos dejarlo que es igual a 100 QSUT 1, ya que estamos restando esto y esto, menos 2 QSUT 2, QSUT 1 al cuadrado, menos 2 QSUT 1 por QSUT 2. Y esa va a ser nuestra función de beneficios de la empresa 1. Nada complejo. Hacemos exactamente lo mismo para la empresa 2. Pero en este caso ya sabemos que lo que produce ya no es QSUT 1 minúscula, sino es QSUT 2 minúscula. Y restamos su respectivo costo. En este caso, ambos tienen las mismas funciones de costos. Si hubieran tenido diferentes funciones de costos, simplemente lo que iba a cambiar es esta parte. Imaginemos que el otro hubiera, si la empresa 1, su función de costos hubiera sido 30Q, aquí hubiera correspondido poner 30Q. No siempre van a tener los mismos costos, por si acaso. Pero como ven, no es nada difícil realizarlo. Simplemente es saber dónde ponerlo dentro de la estructura que estamos haciendo para la función de beneficios. Entonces, procedamos a hacer exactamente lo mismo que ya hicimos para la empresa 1. Menos su función de costos es 20, pero ahora es QSUT 2. Por lo tanto, la función de beneficios, como son simétricos, van a ser prácticamente, las funciones todos son simétricos, la función de inversa de demanda es simétrica, la de costos es simétrico, entonces también nos va a quedar exactamente la misma estructura, que va a ser 100 QSUT 2 menos 2 QSUT 2 al cuadrado menos 2 QSUT 1 por QSUT 2. Esas son las funciones de beneficios que nos piden en la pregunta A. Luego nos dice, determine las funciones de reacción de cada empresa. Para hallar las funciones de reacción, recordemos que simplemente teníamos que hallar las derivadas de primer orden de las funciones de beneficios. Como vamos a hallar de beneficio 1, ¿qué decide él? Él decide cuánto va a fabricar de su propia cantidad, es decir, de Q1. Entonces, ¿a cuánto es igual a eso? Simplemente por aquí tenemos al final cuánto es la función de beneficios y derivamos entonces respecto a Q1. Nos vamos a quedar por aquí 100 menos 4 QSUT 1, por aquí menos 2 veces QSUT 2.
y sabemos que eso es igual a 0. Despejamos entonces, de aquí despejamos Q sub 1, y eso va a ser igual a, despejamos Q sub 1, por el otro lado me va a quedar 100 menos 2 Q sub 2, pero de ese 100 lo dividimos entre este 4 que va a estar al otro lado, por lo tanto vamos a tener que es 25. Ese 2 que está aquí va a ser entre 4, entonces me va a quedar un medio, menos un medio de Q sub 2. Entonces, esta es la función de reacción de la empresa 1. La función de reacción de la empresa 1. Para hallar la función de reacción de la empresa 2, derivamos su función de beneficios respecto a la variable de decisión que él tiene, que es cuánto va a producir. Entonces, sobre Q2, y hacemos exactamente lo mismo sobre su función de beneficios, con lo cual tenemos que es igual a 100 menos 4 veces Q sub 2 menos 2 veces Q sub 1, y ello es igual a 0. Entonces, despejamos y vamos a obtener que Q sub 2 es igual a 25 menos un medio de Q sub 1. Y esa es la función de reacción de la empresa 2. Nada complejo. Ya lo hemos visto también para el modelo de Cournot. La pregunta C nos dice, ¿hay el equilibrio desde el punto de vista de Cournot? Sabemos que en Cournot, ¿qué hacíamos? Simplemente introducíamos una de las funciones de reacción dentro de la otra. Podríamos hacer eso. Una de las formas de hacerlo es que, por ejemplo, una forma es lo que habíamos hecho antes, que es reemplazando la función de reacción 2 en la función de reacción 1. ¿Y qué ibas a hacer con eso? Por ejemplo, como estoy reemplazando la función de 2 en 1, es como si hubiera hecho esto. Menos un medio. Pero Q sub 2 ya lo tengo de la función de reacción 2. Y aquí hubiera puesto la función de reacción 2. De tal manera que ya tengo una sola variable. Esa es una forma. Y es correcta. Pero en este caso, si ustedes tienen que ambos son, como ven, totalmente simétricos, si ambos son simétricos, en ese caso, ¿qué va a pasar? Esa es una opción. Y eso ya lo hemos hecho y está correcto. Eso se cumple para todos. Pero en este caso, si quieren ahorrar un poco de tiempo, en este caso, cuando son simétricos solamente, podría ser por simetría, si quieren ahorrar tiempo, pero solo cuando se cumpla que es simétrico. Como es simétrico, entonces el resultado de Q1 te va a dar igual el resultado de Q2. Entonces vamos a poner que eso es igual a un Q, para ponerle una sola variable. Si le ponemos que es una sola variable, porque sabemos que es simétrico, solo por ello, entonces podríamos agarrar esto en cualquier función de reacción, en la función de reacción 1, por ejemplo. ¿Qué va a pasar? Si lo reemplazamos la función de reacción 1, va a ser Q, va a ser igual a 25 menos un medio por Q. De tal manera que ya tengo una sola variable. Por este lado me va a quedar 3 medios de Q igual a 25, con lo cual Q es igual a 50 tercios. Vamos a dejarlo en 50 tercios. O que es equivalente, ya pongámoslo también, a 16.67, ¿no? Equivalente. Recuerden que esto solo se cumple cuando es simétrico, ¿ah? De lo contrario, mejor usar la primera forma, que es la general. Simplemente lo hago para que lo tengan en cuenta, ya que ya hemos utilizado la otra forma anteriormente. Ok, entonces esa es la cantidad que van a producir. En el equilibrio, entonces,
van a producir eso. Y recuerden que como Q1 y Q2 y Q son exactamente lo mismo, eso va a ser las cantidades que van a producir tanto Q1 como Q2. Tengan en cuenta que en este caso, este problema solamente nos piden el equilibrio. Y el equilibrio, básicamente, en este caso, como estamos hablando de teoría de juegos, es qué decisión van a tomar. Y la decisión que ellos pueden tomar es qué cantidad van a producir. Puede ser, tengan cuidado, que en el parcial quizás les piden, hayan las cantidades de equilibrio y también los precios de repente te piden. Si te piden los precios, ese Q simplemente lo reemplazas en qué, lo vas a reemplazar aquí. Pero no vas a poner Q1 ni Q2. Recuerda que tienes que poner Q mayúscula, y Q mayúscula es igual a Q1 más Q2. Es decir, lo que hayas hallado de valor para Q1 y Q2, lo sumas y ese valor Q mayúscula recién lo reemplazas en la función de demanda inversa y vas a tener el precio. Si te piden cuánto va a ser el beneficio, como ya tienes Q1 y Q2, simplemente lo reemplazas aquí para Q2 y para Q1 aquí. Y ya sabes cuánto beneficio tiene cada uno. En este caso, solo nos están pidiendo las cantidades, ¿ok? Porque es en base a lo que tú puedes decidir como estrategia. Pero no está de más hacerle la aclaración por si se los piden en el parcial. Ahora nos dice la D, suponga ahora que E1 juega como líder. Veamos. E1 nos dice ahora es líder y por lo tanto E2 va a ser la seguidora. Entonces, recordemos que Cournot, ambos deciden a la vez, es algo simultáneo. Al ser simultáneo, no importa si tú pones la función de reacción 2 dentro de la función 1 o la función de reacción 2, 1 dentro de la función de reacción 2. Te va a dar exactamente el mismo resultado. No importa quién, ahí tú no sabes quién decide primero, los dos deciden a la vez. Sin embargo, en la D, en el modelo de Stackelberg, ya el líder siempre va a decidir primero y la seguidora le va a seguir. Va a seguir justamente porque, como les expliqué lo de celulares, el innovador decide primero qué tecnología sacar y cómo va a ser el modelo y todo ello, y el seguidor luego lo va a ver y va a copiar. O sea, el seguidor decide o toma una decisión luego de ver la estrategia que optó la líder. Entonces, en este caso, es un juego secuencial, ya no como Cournot, que es simultáneo. Entonces, nosotros sabemos que la empresa 2 tiene su función de reacción 2, la cual hallamos antes, la cual es igual a Q2 es igual a 25 menos 1/2 de Q1. Eso ya lo hallamos antes, en la pregunta B. Simplemente lo estoy copiando. Función de reacción 2. Perdón, ese es de la seguidora, la empresa 2, ¿no? La empresa 2 tiene su función de reacción 2 y sabemos cuál es. Y esta es la seguidora. E2 es la seguidora. ¿Qué debemos hacer a continuación? Lo que vamos a hacer es, vamos a sustituir la función de reacción 2 en el precio. En el precio, o lo que es lo mismo, o la función de demanda inversa, ¿no? Que es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Entonces, tengo P,
tengo el precio, sabemos que la función es igual a 120 menos 2Q mayúscula, pero sabemos que Q mayúscula es igual a la suma de Q minúscula 1 más Q minúscula 2, lo que produce cada una de las empresas. Entonces vamos a reemplazar, tal como pusimos, vamos a sustituir. Esto va a ser igual a ¿cuánto? A 120 menos 2 veces Q1, lo dejamos tal cual, porque lo que estamos sustituyendo va a ser la función de reacción de la empresa seguidora. Es un medio de Q1. Al resolver ello, vamos a tener que por aquí tenemos 120, vamos a hacerlo paso a paso en este caso, menos 2 Q sub 1, menos 50, más, porque acá hay un menos, aquí hay otro menos, menos por menos más, sería más Q1. Con lo cual, el precio es igual a 70 menos Q sub 1. Ese es el precio. ¿Y luego qué hacemos? Ya tenemos cuentas de precio y sustituimos esto dentro del beneficio de la líder. El beneficio de líder, nosotros sabemos que el beneficio de 1, de la empresa 1, ya lo hallamos en la pregunta A, es igual a P menos 20 por Q sub 1. ¿Y esto qué es igual? Sabemos que P es esto. Reemplazamos simplemente. P es 70 menos Q1. Entonces podemos poner que esto es igual a 70 menos Q1 menos 20. Todo esto multiplicado por Q1. Recuerden que esto de aquí viene de este lado. ¿Ok? Lo cual nos da un valor de 50 Q1, porque 70 menos 20 es 50 por Q1, 50 Q1, menos Q1 al cuadrado. Y luego, recién, podemos sacar las condiciones de primer orden. Una consulta, ¿de Sí, dónde sale ese P-20? P menos 20. Ah, esto es de precio de aquí. Espera. Menos 20. El beneficio de la empresa 1. El beneficio de la empresa 1. Beneficio. A ver, debería estar por aquí. Ya, es otra forma de representarlo, simplemente recuerda que es como, lo puse de otra forma, pero es como lo mismo de, recuerda que el beneficio es igual a precio por cantidad, ¿verdad? Precio por cantidad menos el costo, que es el costo, la función de costos por Q1.
de Q1. Entonces acá imaginemos, acá sabemos que la función de costos era igual a 20, ¿no? Según la empresa 1, que es P por Q, ¿no? Sería P por Q, ya sabes que es ingresos totales menos costos totales, que sería 20 Q sub 1. Y lo único que he hecho es factorizar Q sub 1, de tal manera que te queda P menos 20. Listo, profesor, gracias. De nada. De allí viene esa parte. Entonces, tenemos las condiciones de primer orden. Derivamos. Y vamos a tener lo siguiente. Esas derivadas de primer orden va a ser respecto a Q sub 1. Esto va a ser igual a 50 menos 2Q sub 1. Y sabemos que eso tiene que ser igual a 0, con lo cual Q sub 1 es igual a 25. Y con ello ya podemos también hallar, si ya tenemos el de la empresa, esto sería Q sub 1, ya sabemos que Q sub 1 es de la empresa líder, ¿verdad? Para la empresa seguidora sería lo siguiente. Para la empresa seguidora sabemos que es igual a ¿cuánto? La función de reacción. Q sub 2 es igual a, de la función de reacción, 25 menos un medio por Q1. 25 menos un medio por Q1. Reemplazamos. Con lo cual, Q sub 2 nos da un valor de 12.5. Y esos son los valores, los equilibrios para, en este caso, para cuando se compite como en el modelo Stackelberg líder-seguidor. Como vemos, la empresa 1, la líder, va a producir más, la empresa 2 va a producir menos. Y luego nos piden graficar. Si ustedes... ¿Cuánto tenemos de tiempo? Sí, tenemos tiempo suficiente como para que puedan rendir. Entonces, vamos a hacer algo adicional para poder hacer un análisis más interesante en la pregunta E. Bastaba con hallar, como les dije, en este caso, cuáles las cantidades, pero vamos a hacer algo adicional. Teniendo en cuenta eso, las cantidades de esta cantidad, hallemos los beneficios. Para saber los beneficios, primero tendríamos que saber cuánto es el precio. Lo voy a hacer de otro color para diferenciarlo. Entonces, el precio, le voy a poner PC a lo Cournot. Sabemos que era 120 menos 2 veces la cantidad. Le voy a poner QC para que sepan que es la cantidad de Cournot. Estamos en la parte C. Entonces, ¿cuánto iba a ser el precio? El precio iba a ser 120 menos 2 veces la suma de las cantidades. Digamos que las cantidades eran 50 tercios cada uno. Entonces va a ser... en ese caso, si cada uno iba a producir 50 tercios, va a ser menos 2 veces la función de... Sí, la función de producción era 120 menos 2Q. Menos 2Q1 más Q2 entonces. De tal manera que esto va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 120 menos 2 por... Sabemos que Q era 50 tercios más 50 tercios es 100 tercios. 100 tercios por 2 sería menos 200 tercios. Lo cual nos da un valor de que el precio a lo Cournot es igual a 160 tercios, o lo que es equivalente a 53.33. Ese va a ser el precio de mercado. Y con ello el beneficio de la empresa 1 a lo Cournot, como son idénticos,
ambos van a tener, como es simétrico, ambos van a tener el mismo beneficio. Por lo tanto, esto va a ser igual a ¿qué? Al precio de Cournot menos 20 por Q chiquita. Q puede ser Q1, Q2, como son simétricos es lo mismo. Y esto de aquí ya les expliqué dónde viene. Estoy factorizando el Q, precio por cantidad menos el costo, ¿no? Simplemente lo estoy haciendo así para que sea un poco más fácil. Entonces, el precio ya sabemos que lo acabamos de hallar es 160 tercios, menos 20, por la cantidad, que en este caso era 50 tercios, lo que produce cada uno de ellos. Y esto nos da un beneficio de Cournot igual a aproximadamente, a ver, espera un momento, voy a usar calculadora. Ya, nos da aproximadamente 555.56. Es un aproximado, ¿no? Con 2 decimales. Eso es en Cournot. Ambos tienen los mismos beneficios porque tienen funciones simétricas de costos. Y ahora veamos qué pasa por otro lado en el modelo Stackelberg. Ya tenemos las cantidades, entonces podemos hallar el precio. El precio S a lo Stackelberg, sabemos que va a ser lo siguiente, sabemos que el precio va a ser igual a 120 menos 2 veces la suma de las cantidades que produce cada uno, de Q1 más Q2. Entonces esto va a ser igual a 120 menos 2 veces las cantidades que llamamos Q1 es 25 y Q2 es 12.5. Entonces, ¿qué pasa con el precio? Resolvemos ello y el precio nos sale que es igual a 45. Y para hallar el beneficio 1 de Stackelberg, en este caso sí van a ser diferentes. Va a ser igual, sabemos que es precio menos 20 por Q sub 1, de tal manera que el precio es igual a 45 menos 20, por lo que produce Q1 era 25. De tal manera que el beneficio 1 es igual a 6.25. Para la empresa 2, para el modelo de Stackelberg, es igual precio menos 20, pero por Q sub 2. De tal manera que vamos a tener que esto es igual a 45 menos 20, multiplicado por la cantidad que produce, que en este caso es 12.5, obteniendo de esta manera un beneficio a la empresa 2 en el modelo líder seguidora de 312.5. Ahora veamos, comparemos la empresa líder con la empresa seguidora. Recordemos que el 1 es la empresa líder y la empresa 2 es la seguidora. Vemos que la líder se lleva mucho más ganancias que la empresa seguidora. Mientras que en el modelo de Cournot, como los dos tomaban la decisión a la vez, al tener las mismas similitudes, llegan a un beneficio igual. Ahora, en general, si hubiéramos hallado, si estas dos empresas hubieran tenido diferentes costos, cada uno hubiera tenido un beneficio diferente. Pero, ¿qué iba a pasar? Que siempre en el modelo de Stackelberg, el líder va a tener mayor beneficio que lo que obtiene en Cournot. Y en el modelo de Stackelberg, la seguidora siempre va a tener menos beneficio que el que obtiene en Cournot. ¿Ok? Independientemente de su función de costos, que ambas, en este caso, dijimos que ambas empresas tienen la misma. Si tienen diferentes, la lógica va a ser lo mismo. Siempre la líder va a ganar más en el modelo de Stackelberg que en el modelo de Cournot. Y la seguidora siempre va a ganar más en Cournot que en el modelo de Stackelberg. Eso es como general, como para hacerles recordar, porque estoy seguro que ya lo han visto en la parte teórica. Ahora, para acabar, la última parte nos dice E, que es la de graficar.
La parte de graficar se las voy a poner ya en pantalla ya hecha, porque como se habrán dado cuenta, dibujar no es mi mayor virtud. Entonces prefiero ponérselos ya como tal. Ya, ok. ¿Cómo grafico? Simplemente lo que tienen que hacer es sus funciones de reacción. Tiene función de reacción 1, tiene su función de reacción 2. Tu función de reacción 1 era, vamos a copiarlo, por aquí los teníamos. La pregunta B, si no me equivoco. Sí, aquí están. Ya, esto de aquí. Vamos a ponerlo por aquí abajo. Okay. Entonces, teníamos nuestras funciones de reacción por aquí. Ahora lo voy a poner un poco más grande para que lo podamos observar mejor. Ponerlo por aquí. Ok, tenemos nuestras dos funciones de reacción. A ver, creo que hay alguna pregunta. Chicos, discúlpenme un segundo que tengo una consulta interna. Chicos, disculpen que me salí por accidente de la ventana. Vuelvo a compartir. Y les decía que tenía una consulta interna que me hizo uno de sus compañeros. Bueno, no recuerdo quién me la hizo ya. Como salí del aula, entonces no puedo volver a ver ya los mensajes. Si alguien me escribió, por favor, lo vuelve a hacer. Pero en realidad bueno, básicamente es para todos, ¿ya? Para todos en general es las dirigidas en realidad cuando hay tiempo suficiente se toman dentro de clase. Cuando ya es algo muy complicado, como en los primeros temas que por ahí habían estrategias mixtas y todo ello, y yo sé que te tomaba tiempo, como que ya se les dio otra opción, pero en general se toman dentro de clase. Continuemos entonces. Estoy compartiendo pantalla, está grabando, déjenme ver si se está grabando, entonces continuamos. Ya. Luego, teniendo las funciones de reacción, entonces, simplemente, ¿qué hacen? Sabemos que por este lado está Q1, por este lado está Q2. Entonces, lo recomendable, como estamos acostumbrados a graficar Y en función de X, donde aquí es Y y aquí es X normalmente, dentro del plano cartesiano, más, no sé, más 3, imaginemos. Entonces, lo recomendable es que despejen la función de reacción 1 en función de Q2. Pero como son simétricas, básicamente supongo que va a quedar lo mismo, ¿o no? A ver, supongo que sí. Si lo despejan, debería quedar exactamente lo mismo. Un medio de Q2 igual a 25 menos Q1. Claro, y ahora sería Q2 sería igual a 50 menos 2 veces Q1. Y esto de aquí ya lo grafican, ¿no? Esto de aquí es tu función de reacción 1, pero en realidad en términos de está despejando Q2. ¿Por qué? Porque es más fácil graficarlo. Estamos más acostumbrados a saber cómo graficarlo. Ya saben simplemente qué pasa para la función de reacción 2.
Por ejemplo, si Q1, esto ya viene desde mate básica, ¿no? Q1 es igual a 0, entonces, ¿cuánto vale Q2? Va a valer 25. Entonces, esta es la función de reacción 2. Como vale 25, entonces empiezas a graficarlo aquí, desde 25. Y si Q2 es igual a 0, entonces, ¿cuánto vale Q1? Si vale 0 Q2, Q1 va a valer 50. Entonces, por aquí, si continuamos esto por aquí, aquí debería chocar en 50, si continuamos el gráfico. Y lo mismo para la función de reacción 1. Esto es solamente la función de reacción 2, la función 1. Ya lo hemos hecho, ¿no? Creo que no hay mayor dificultad para graficar una función lineal. Ahora, lo que importa. Ya habíamos visto anteriormente que la función, en este caso para Cournot, el equilibrio se encuentra en el punto de intersección de las funciones de reacción. Sin embargo, en este caso, en Stackelberg no. Stackelberg es el cuadradito. Y justamente, ¿cómo sé en dónde está? Porque ya lo hemos hallado matemáticamente. Estaba en el punto 25, 12.5. Es por ello que saben dónde va a estar. Aquí es 12.5. Y de esa manera ya están sabiendo qué diferencia hay, ¿no? La diferencia entre los óptimos según Cournot y Stackelberg. En cuanto al análisis, es básicamente lo que les dije aquí. Siempre la empresa líder va a llevarse mayores beneficios que la seguidora. Eso solamente dentro de Stackelberg. Ahora, si comparan Stackelberg contra Cournot, es la empresa líder siempre va a ganar más siguiendo ese modelo que a comparación de Cournot. Y la seguidora va a ganar menos a comparación de Cournot. Segundo, ¿qué pasa si sumamos los beneficios? ¿Qué pasa? Beneficio 1 de Stackelberg más beneficio 2 de Stackelberg, ¿cuánto es? Va a salir 0.5739. 937.5. ¿Cuánto pasa en Cournot? En Cournot es igual a 55, va a ser, pongámosle 6612, 151, lleva 1, aquí va a ser 1, 1, 11. Ya. Esto va a ser el beneficio total. 1111.12, este va a ser el beneficio, este es el beneficio total a lo Cournot. 1111.12. Mientras que el beneficio total a lo Cournot, perdón, a lo Stackelberg es 937. El beneficio total a lo Cournot es mayor que el beneficio total a lo Stackelberg. Eso desde el punto de vista ya total, ¿no? Comunitario, para ambos. Entonces, esa sería la parte del análisis que podríamos destacar. ¿Alguna pregunta, chicos? Creo que todo claro. Ya, Igual queda claro que hay más beneficio en el óptimo a lo Cournot que en el óptimo a lo correcto. Stackelberg. Sí. Y dentro del mismo Stackelberg, el líder tiene mayor beneficio que el seguidor, lo que es esperable, ¿verdad? Se espera. Se espera ello. Ok, listo. Entonces, chicos, les dejo en pantalla ahora la evaluación de desempeño que corresponde a hoy. Déjenme abrirlo y se los pongo en pantalla. Ya. Es muy similar al último ejercicio que hemos visto, no es nada complejo tampoco. Y ahora paso a... Lo voy a compartir ahora. Ok, ya lo están viendo. Entonces esa es la... Tienen
Media hora, ¿ok? Imaginemos que estamos empezando 12:15. Tienen hasta las 12:45. Chicos, solo antes de que empiecen, les voy a hacer una anotación que creo que es importante en general, en adelante. Es esta parte, cuando hacen líder-seguidor, recuerden esto, lo que sustituyen es la función de reacción del seguidor. ¿Por qué? ¿Recuerdan en la 1, cuando resolvimos, se hace inducción inversa? Empiezas tomando en cuenta primero la decisión que toma el último jugador, el que decide al final, empiezas resolviendo a través de ello, el que decide al final. Recuerden que este líder seguidor, el que elige primero es el líder, el que elige último es el seguidor. Como elige último el seguidor, por inducción hacia atrás, entonces también empiezas primero analizando el comportamiento del que elige al final, el último, y el que elige al final en este caso es la seguidora. Como es la seguidora, es por eso que utilizas la función de reacción 2. Implícitamente aquí está la inducción hacia atrás, también se cumple. Primero, es la función de reacción del seguidor la que vas a introducir en el precio. Y luego ya sigues, ¿no? Ya recién lo introduces en la función de beneficio del líder y ya continúas resolviendo. Solo para que les quede claro por ahí. Vuelvo a compartir el ejercicio. Ok. 2:50, 35. Tienen hasta las 12:50, ¿ya? 35 minutos para que lo hagan y 10 minutos adicional hasta la 1 para que lo puedan subir. Yo voy a crear en este momento el enlace para que puedan subir sus ejercicios. Profe, disculpe, ¿cuánto tiempo tenemos para...? Tienen hasta las 12:50 para acabar y 10 minutos adicionales para poder subirlo. Es decir, tienen hasta la 1 para que lo puedan subir. Yo voy a crear el enlace, aún no lo he creado. Profesor, una consulta. Profe,
Disculpen, chicos. Me desconecté. Profe, una consulta. Sí, claro. ¿Tiene que ser específicamente con lápiz y hoja o puedo hacerlo también en mi iPad? Porque yo en mi iPad tengo para poder desarrollarlo también. Si tienes iPad y lo vas a utilizar de manera manual, que se nota que es manual, Claro, ¿sí? escrito Sí, con el lapicero del sí. iPad. Puedo escribirlo por ahí y Sí, no mandarlo. hay ningún Aunque sea problema. Sí, no hay ningún problema. listo.